Reactivo número 2 de esta maravillosa guía Exani 2. Check it out porque este reactivo venía en mi examen y es una pregunta abierta. No era abierta, simplemente era un concepto básico de la trigonometría. Como puedes observar aquí tenemos, estaba volteándome hacia el otro lado, tenemos aquí un triángulo. Resulta que el reactivo iba más o menos así. Decía que la fórmula que me permitiera calcular los ángulos de un triángulo oblicuángulo sería utilizando la, inciso A, ley de senos, inciso B, ley de cosenos. Obviamente, había otras dos opciones. Estaba el teorema de Pitágoras, estaba también el teorema de Tales, pero quiero incluir estos dos porque siempre la gente se confunde y siempre anda con la interrogativa: ¿cuándo utilizo la ley de senos? ¿Cuándo utilizo la ley de cosenos? Entonces en este video te lo voy a resolver. Fíjate bien. Primeramente, ¿qué es eso de un triángulo oblicuángulo? Bueno, un triángulo oblicuángulo es una figura de tres lados cuya característica principal, y quiero que esto lo anotes, significa que tiene un ángulo, y aquí lo puedes observar, este ángulo que está aquí, este ángulo es mayor a 90 grados. Obviamente no sabemos cuánto vale, pero ¿cómo te puedes dar cuenta si el triángulo es oblicuángulo visualmente? Observando que la abertura ya no forma un ángulo de 90 grados como los que están así, ¿no? Sino que esta parte de aquí se inclina hacia tu lado derecho y se genera una abertura mayor a 90 grados. Por esa razón se llama oblicuángulo. De hecho, oblicuángulo significa ángulo, en este caso oblicuo o obtuso, que quiere decir mayor a 90 grados. Uno de ellos, ¿no? Uno de ellos. Los demás sí son agudos. Como te puedes dar cuenta, son agudos porque la abertura pues se va cerrando, ¿no? Hacia el lado contrario. Pero bueno, aquí puse un ejemplo porque en el examen no venía el triángulo dibujado y mucho menos venían los datos de las longitudes. Pero como era una pregunta de conceptual, pues dije, voy a poner un ejemplo para que lo puedas entender. Imagínate que tengo tres longitudes A, B y C, que son las de color azul, de 10, 10 y 10 por raíz cuadrada de 3. Y por supuesto, pues me pide calcular esas, en este caso, estos ángulos, ¿no? Ahora, primero voy a explicarte la ley de senos y luego te voy a explicar la ley de cosenos. Igual si quieres preguntarme algo durante el video, pues coméntamelo y yo te lo contesto, ¿no? Ley de senos. Ok, ¿qué es la ley de senos? La ley de senos se utiliza precisamente para calcular ángulos o longitudes de cualquier triángulo que no sea rectángulo. Porque recuerda que el teorema de Pitágoras se usa únicamente para triángulos rectángulos. De hecho, yo tengo un video donde hablo sobre esos temas. Tengo como 3 que duran un montón. Ahí los puedes ver en mi canal. Bueno, ley de senos. ¿Cómo es la fórmula? Miren, yo la neta me la aprendí bien fácil porque es como el ABC de la canción de los Jackson 5. O sea, aquí pones ABC, es de aquí, ABC significan las longitudes, en este caso de lo que representan los lados del triángulo, y abajo lo vas a dividir como en fracciones, así como una especie como de proporciones. De hecho sí son proporciones, mira. Abajo vas a poner el mismo término A, pero en cuestión del seno del ángulo. El seno del ángulo, por lo general, siempre el ángulo se encuentra opuesto a la longitud. Por eso es que parece una A minúscula de lado y del ángulo siempre es mayúscula. Y luego aquí también tienes una B, que es el ángulo B, pero aquí su longitud opuesta es el B minúscula. C mayúscula, C minúscula. Tiene sentido, ¿no? Entonces aquí vas a poner seno de A y aquí le pones seno de B. Y aquí le pones seno de C. Y se igualan las tres fracciones. Y esa es la ley de senos. Muy sencilla, ¿no? Son como manejar reglas de 3 prácticamente. Aquí quiero que te des cuenta de algo y creo que ya con esto vas a poder responder la pregunta. Cuando tú quieres encontrar un valor de un ángulo o de lo que sea, pues tienes que tener de perdida 3 datos, así como en las reglas de 3. Por ejemplo, tomemos el extracto de aquí, nada más. Vamos a sustituir, de hecho, todos los datos aquí. A, B y C ya los tenemos. Vamos a poner aquí 10. De hecho, creo que me alcanza. Creo que sí. Bueno, igual lo voy a sustituir aquí directamente para que lo puedas observar. ¿Ya apuntaste? Ok, lo voy a borrar. Y aquí voy a ponerte lo que es el valor de cada uno, ¿no? Que en este caso serían... Uy, hasta borré más, ¿no? No pasa nada, hombre. No pasa nada. Aquí le pones 10. Aquí le pones 10. Y aquí le pones 10 veces raíz cuadrada de 3. Ahora, si eres observador o observadora, si yo quiero encontrar, por ejemplo, el ángulo A, puedo tomar la igualdad con la C o con la B. Es decir, yo puedo decir 10 sobre seno de A es igual a 10 sobre seno de B, por ejemplo. O 10 sobre seno de A es igual a 10 raíz cuadrada de 3 sobre seno de C. Pero ¿qué pasa con esa circunstancia? Pasaría lo siguiente.
Voy a igualarlo, por ejemplo, con el valor de b. Y nos damos cuenta de algo curioso. Seno de b. Que si quiero despejar cualquiera de las dos, voy a tener un problema. Que aquí tengo una ecuación de dos variables. Y tú sabes, y porque te lo comenté en el reactivo anterior, de hecho no sé si lo has visto, pero ahí está en el canal también, el primer reactivo. Yo te comenté que para poder resolver un sistema de ecuaciones de dos incógnitas o dos variables, debe haber dos ecuaciones, lógicamente. El problema es que aquí solamente hay una ecuación y hay dos variables. Esto es un problema muy común y quiero que se te quede bien grabado porque no vas a poder resolver este problema debido a que tienes dos variables y una sola ecuación. Inclusive, aunque tú de aquí, por ejemplo, tú le cambies, en lugar de b, le pongas el valor de c, lo voy a poner así, y le pongas aquí raíz cuadrada de 3. No se va a poder, sigues teniendo dos variables y una sola ecuación. Y si lo trasladamos todavía a otro nivel, aquí ponle, en lugar de a, ponle b, y te vuelves al mismo problema. Entonces la ley de ceros no me va a ayudar para nada cuando tengo únicamente las longitudes de un triángulo oblicuángulo. Por lo tanto, quiere decir que por sentido común debe ser la opción B. Pero lo voy a demostrar porque a mí no me gusta nada más parlotear por parlotear. Para ello voy a cambiar de color y te lo voy a demostrar. Fíjate bien, la ley de cosenos. Ok, la ley de cosenos tengo otro video, de hecho ahí en otra guía de otra universidad, chécalo, de esta ley. Nos sirve mucho para calcular ángulos y para calcular longitudes también. Pero yo le llamo el Pitágoras alterado, ¿no? Me gusta mucho ponerle ese nombre, Pitágoras alterado. Porque de hecho de ahí proviene la fórmula del teorema de Pitágoras. Y le digo alterado porque como, por ejemplo, la música regional mexicana, ¿no? Alterado, los corridos alterados, ¿no? Entonces, quiere decir, aquí le pongo un sombrerito. Ahí está, ¿no? Quiere decir que la fórmula es muy sencilla. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la longitud A, la fórmula sería la siguiente. A cuadrada es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes. Vamos a poner aquí B cuadrada más C cuadrada menos, aquí viene la parte curiosa, menos el doble del producto de las longitudes que había analizado anteriormente, o sea, B y C, por el coseno del ángulo A. Coseno del ángulo A. Y el ángulo A me refiero a la mayúscula. Órale. Y eso tú lo puedes trasladar inclusive para todas las ecuaciones. Por ejemplo, si quiero calcular B, uso B cuadrada. Y sería sustituir aquí, o sería poner aquí, ok, si quiero calcular B, pongo A y a C. Entonces va a poner A cuadrada más C cuadrada menos, y aquí la fórmula va a cambiar un poquito, va a ser 2 veces A por C por el coseno de ¿quién? Pues el coseno del ángulo opuesto a B minúscula, que es B mayúscula. Y lo más maravilloso es que también si le quieres calcular con C, lo puedes utilizar en esta otra. ¿Quieres calcular C? Utiliza A y B. Entonces aquí te voy a poner A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces AB por el coseno de ¿quién? Pues obviamente de C mayúscula. Esas son las tres posibilidades que te puedas encontrar. Ahora, ¿por qué sí podría utilizar la ley de cosenos? Aquí está el Pitágoras alterado, ¿no? Si te das cuenta, si yo te quitara esto, sería un Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras. Pero como es un ángulo que no es un ángulo recto, sino un ángulo obtuso, pues por eso es que aparece este término aquí. Por eso le digo, está alterado la ecuación. Entonces, si te das cuenta, dices, a ver, eso significa que si yo sustituyo los datos de las longitudes, me voy a hallar con una sorpresa. Y sí, vamos a volver a sustituir todo. Espero que hayas apuntado. Si no, pausa el video y apúntalo. Te voy a poner los datos para que veas cómo es que eso se puede establecer, ¿ok? Fíjate bien en la primera ecuación, que era con A. Esto es que dijimos 10 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 10 por raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 2 veces 10 por raíz cuadrada, por 10 por raíz cuadrada de 3 por el coseno de A. Y si te das cuenta, creo que ya lo percibiste, todos los datos que sustituimos eran las longitudes del triángulo y la única incógnita es el ángulo. Ahí está comprobadísimo que si yo esto lo traslado para los demás ángulos, me va a dar. Por ejemplo, en el caso de B, sería B cuadrada es 10 al cuadrado, es igual a cuadrado, en este caso sería 10 al cuadrado, más 10 por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, menos 2 por 10 por 10 por raíz cuadrada de 3
Bueno, tú sabes el cuento, ¿no? ¿Cómo va a quedar aquí el show? Pues así dices, ah, caray, entonces significa que va a funcionar también para C. Claro, claro que va a funcionar para C. C cuadrado sería 10 por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 2 veces por 10 por el coseno de ¿quién? El coseno de C mayúscula. En todos los casos de la ley de cosenos, siempre vas a tener una ecuación y una incógnita. Por eso la opción correcta va a ser el inciso B. Y así, mira, comprobado de que cuando tengas todas las longitudes de un triángulo oblicuo ángulo, la mejor forma de calcular sus ángulos es usando la ley de cosenos. Así que ya lo sabes cuando te vuelvas a enfrentar el día del examen de admisión. Cualquier duda escríbeme en los comentarios. Si no, nos vemos en el siguiente reactivo.